Bien, buenos días en México, buenas tardes en Israel. Agradezco a todos ustedes por asistir a este webinar, donde tendremos el honor de escuchar al distinguido Enrique Zimmerman, fundador y presidente de la Cámara de Comercio Israel Emiratos Árabes Unidos, además de ser un destacado periodista, pacifista y una de las personas que más ha participado en las relaciones con los países árabes, que han culminado en este gran logro de la normalización de las relaciones entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel. A todos los asistentes, a continuación escucharemos a Enrique y posterior a su presentación tendremos una sesión de preguntas y respuestas, por lo cual les pedimos a todos los participantes escribir en el chat de Zoom. Adelante, Enrique, bienvenido. Muchas gracias, querido Isaac. Es un placer estar con ustedes. Gracias por estar allí. Y son días realmente importantes. Yo voy a intentar un poco relatarles lo que yo he visto en primera persona en los últimos años, que hasta hace poco no se podía contar, porque una de las condiciones para poder seguir adelante era mantener el secreto total, pero que ahora ya podemos contar, porque lo que vemos es una pequeña luz importante al final del túnel, que es la luz de los Emiratos Árabes Unidos, este importante país del Golfo Pérsico, que me parece que es solo el primero de una serie de países que en los próximos años van a aumentar y hacer que esa luz crezca de forma significativa. Imagínense ustedes el líder de un país árabe importante, significativo, llegando al aeropuerto internacional de Ben Gurión y luego yendo a Jerusalén para hablar en el Parlamento, en la Knesset, igual que hizo Anwar Sadat, el presidente de Egipto, en 1977. Yo acababa de llegar al país y recuerdo esos momentos como algo que me estremecieron a mí y a todo el pueblo de Israel, sin duda. Pero en ese momento, cuando él vino en el 77, el ejército dudó tanto de que se tratara realmente de un gesto de paz en ese momento, que colocaron soldados de una unidad de élite llamada Sayeret Matkal en el aeropuerto de Lod en ese momento, donde aterrizaba el avión egipcio, por si acaso se trataba de una trampa, de un atentado, de alguien que empezaría a disparar contra toda la élite del Estado judío. Imagínense las dudas que había en ese momento. Y algo más que nadie sabe. En ese momento, un ayudante de Sadat, su principal asesor, se empezó a sentir muy mal, tuvo un infarto y Sadat, el presidente, ordenó que no se contase todo esto, nunca fue publicado y fue llevado en una ambulancia al hospital Hadassah de Jerusalén. De la emoción del evento, tuvo ese infarto y falleció en Jerusalén, en el hospital Hadassah. Imagínense que algo así puede volver a ocurrir, me refiero al lado positivo, un avión de un líder de un país árabe que aterriza en el aeropuerto de Ben Gurión, el actual, el internacional más importante de Israel. Yo creo que la semana que viene vamos a ver una firma festiva en la Casa Blanca importante del líder de los Emiratos Árabes Unidos, el príncipe heredero Mohammed bin Zayed, llamado MBZ. Él estará allí con el primer ministro Benjamin Netanyahu y con el presidente Donald Trump. Es posible que haya algún que otro líder árabe más que se una a ellos, pero yo creo que después de las fiestas judías del Año Nuevo, de Yom Kippur, de Sukkot, vamos a tener otra visita histórica en Jerusalén. Me parece a mí que eso va a ocurrir y van a ser momentos muy especiales que de alguna manera van a simbolizar esta enorme revolución geopolítica que estamos viviendo en esta región. Los líderes de los Emiratos insisten en intentar hacer entender que no se trata, como hizo Egipto entonces en el 77, una paz separada con Israel. De hecho, ese MBZ, Mohammed bin Zayed, su líder, fue a ver al rey Abdallah de Jordania, habló con el presidente egipcio Sisi, consultó con su, diría, un personaje del que él es su mentor, que es MBS, Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí, que puede convertirse en rey en el próximo año, 2 años, en un futuro cercano.
Y él vino a todas estas capitales y habló con todos estos líderes para de alguna manera recibir su apoyo, aunque sea un apoyo silencioso, cara a un acuerdo histórico con Israel, el tercer tratado de paz que Israel firma con un país árabe después de Egipto, del que ya hablamos, Menachem Begin con Anwar Sadat y el presidente Carter, y después del acuerdo de paz que aún muchos recordamos y vivimos, el de Israel, de Yitzhak Rabin, con el rey Hussein de Jordania en 1994, otro acuerdo de paz realmente importante, histórico, pero ambos muy distintos del que estamos viviendo en este momento, y lo explicaré por qué. La primera razón, yo creo la más importante por el cual el tercer acuerdo de paz es tan importante, es porque en las últimas 2 décadas se preparó de forma muy detallada. Se prepararon las opiniones públicas de los 2 países y de la región del Golfo Pérsico también, utilizando una serie de sistemas. Por ejemplo, yo recuerdo mi primer viaje en el año 2010 a Dubái, a Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Me sorprendió esa mezcla entre lo tradicional, antiguo, religioso, con lo más moderno que existe en el planeta. Pero en el año 2017, los Emiratos decidieron abrir una oficina israelí en Abu Dhabi, en su capital, una oficina dedicada a energías renovables. Ese era el nombre y el pretexto, pero de hecho esa oficina se convirtió en una especie de representación diplomática que hizo prácticamente todo en lo que tiene que ver los vínculos entre los Emiratos e Israel, con un representante diplomático allí y con el intento de traer ya de forma muy subliminal empresas israelíes hacia los Emiratos y hacia el Golfo en general. Yo creo que llega a unas 500 empresas israelíes de todos los campos que se acercaron, algunos trabajando con pasaportes extranjeros, líderes de esas empresas que tienen doble nacionalidad entraban con pasaportes extranjeros, aunque los locales sabían exactamente quiénes son y de dónde vienen. A veces en casos en que había un interés especial por parte de los Emiratos, como las industrias aeronáuticas israelíes o empresas de seguridad y defensa como Rafael, Elbit, etcétera, ellos llegaban a entrar con pasaporte israelí, eran llevados de forma muy discreta hacia el lado y de alguna manera toda esta oficina diplomática israelí en los últimos 3 años empezó a hacer un poco lo que hace Ilan entre América Latina e Israel. Empezó a alimentar paso a paso, de forma ordenada, de forma sistemática y planificada, las relaciones, en ese caso, entre ese país y el Estado de Israel, en todo lo que no tiene que ver con defensa. Defensa, esa parte, son organizaciones como el Mossad, los servicios secretos o el ejército. Todo lo que no tiene que ver con seguridad y defensa, desde negocios a industria, a vínculos académicos, culturales, todo esto empezó a caer bajo este paraguas y de alguna forma es lo que hace Ilan en América Latina hace unos años. El Ministerio de Relaciones Exteriores, hace ya 20 años, en la época de Shimon Peres aún, él dio órdenes de empezar a abrir las puertas de algunos países del Golfo, entre ellos los Emiratos. Y cuando empieza en la última década la importancia de las redes sociales, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Jerusalén empezaron a trabajar en las redes sociales para intentar preparar la opinión pública local, en este caso de los Emiratos, pero no solo de los Emiratos Árabes Unidos, sino también de otros países. Ustedes saben, los Emiratos son 7 pequeños principados emiratos con la capital en Abu Dhabi. El más conocido es un poco la Singapur de los Emiratos, que es Dubái, que es más un centro financiero, donde hay también una comunidad judía de unas 1.500 personas. A mí me invitaron para ir ahí en la noche del Seder, el mes de abril, pero no fue posible por el coronavirus, pero hay una comunidad organizada con rabinos, con comida kasher, ahora con un restaurante kasher. Todo esto, de alguna manera, los Emiratos también fueron preparando terreno, y en Israel el Ministerio de Asuntos Exteriores preparó a la opinión pública de estos países para el día que realmente se anunciara
relaciones diplomáticas próximas entre los dos países, como la época que estamos viviendo en este momento. De hecho, se aprovecharon las redes sociales, ese megáfono gigantesco que afecta nuestras vidas la última década, y de hecho también Israel pasó a ser invitado de honor en la Expo que estaba prevista para este año en Dubái, que fue postergada para octubre del 2021. En Israel un edificio dentro de la Expo que creo que va a dar que hablar y que fue preparado por israelíes que llegaron allí con sus propios pasaportes en los últimos meses y construyeron todo esto para presentar el Estado de Israel a la población de los Emiratos y a los millones y millones de personas que vendrán de todo el mundo para ver lo que es la Expo. Les voy a contar algo personal. A finales del 2018 me llaman un dirigente, un enviado de un dirigente importantísimo de los Emiratos, y me piden que traiga un determinado político de la oposición israelí que le acompañe. Y les pregunto, ¿cómo hago? Me dicen, ves con él al aeropuerto de Amán, a la oficina de nuestra compañía Emirates, y todo se arreglará. Por suerte, esa persona quiso venir conmigo, nos fuimos los dos, llegamos a la oficina en Amán sin ninguna seguridad de que algo funcionaría, y allí, sin que estuviésemos inscritos en ningún lugar, sin que tuviésemos visados oficiales, nos subieron al avión de Emirates y nos llevaron a la capital, a Abu Dhabi, en ese vuelo. Llegamos allí y bueno, aterrizamos y nos pasan por una puerta del lado, nos piden los pasaportes israelíes. Allí yo tengo un pasaporte también europeo, pero entré con el pasaporte israelí, y nos llevan con los pasaportes por un camino secreto en el aeropuerto, nos sacan hacia un hotel y nos explican que nos esperan los líderes del país para una cena y que quieren que esa cena sea off the record. Creo que en este nunca lo conté, pero allí fuimos, era una reunión con el número 3 de ese país, un hombre vestido con las galabías blancas como se visten en los Emiratos, un palacio que en la entrada nunca había visto tantos Ferraris aparcados como en ese momento, y nos lleva a una cena, se sienta con nosotros y empieza una cena que dura 2 horas y media. En esa cena lo primero que habla nos lleva al balcón de su casa y nos enseña el mar, el Golfo Pérsico, y dice, ¿veis esas luces que hay allí del otro lado? Eso es Irán, un país que nos amenaza continuamente de la misma manera que os amenaza a vosotros. Y ahí empieza toda una conversación sobre el dossier iraní que me parece que es vital en todo lo que está ocurriendo en este momento. Luego hace una rápida, casi protocolar, referencia al tema palestino, nuestros hermanos, y la necesidad de resolverlo. Y luego nos dice una frase bastante interesante en inglés, dice, "The sky is the limit". El cielo es el límite, es lo máximo en todo lo que podemos llegar a colaborar en temas tecnológicos, en temas económicos, en temas médicos, en investigación, en el estudio del espacio, algo que me sorprendió mucho al escuchar esto. Y cuando nos despedimos después de 2 horas y media casi, y nos llevó a nuestro hotel, me dijo, vamos a hacer historia juntos, verás, puedes enviar este mensaje a Israel. Lo hicimos. Yo en todo escenario posible conté, sin contar los detalles ni los nombres de quién se trata, pero dije, pasé este mensaje también en Israel, y como yo otros, y yo creo que eso también preparó la opinión pública israelí para estos momentos históricos que estamos viviendo en este momento particular, el mes de septiembre del año 2020. Un detalle interesante, a la cena vino también vinieron dos ministros del gobierno de los Emiratos, uno el ministro para temas del futuro, me llamó mucho la atención, y otro un ministro para temas de cyber. Los dos doctores PhD de la Universidad de Stanford, vestidos de forma totalmente tradicional, pero gente del siglo XXI, gente moderna totalmente, y ellos me contaron que en los años 60, 70 del siglo pasado, 60 más bien, lugares como los Emiratos o Qatar o otros lugares del Golfo eran
nidos de piratas, eran lugares de pescadores de perlas, no más. Luego se descubrió el petróleo y el gas. La mitad del petróleo del planeta está allí, en esta zona del Golfo Pérsico, la mitad del gas también, y la transformación fue total y absoluta. Y cuando ya nos íbamos, me dicen que uno de los líderes está de camino de Washington a Abu Dhabi y le gustaría conocernos. Y me piden que me quede. Les dije, sí, pero perdemos el avión. Dijeron, ningún problema, el mismo avión de esa personalidad os llevará donde queráis. Y así fue. A las 3 de la mañana terminamos la reunión y me preguntan, ¿dónde queréis ir, señores? Y dijimos, bueno, a donde nos pueda llevar cerca. Y encontramos un vuelo low cost en Atenas y nos llevó a Atenas en el avión del rey, del emir, del príncipe heredero. Llegamos a Atenas y nos llevaron a una compañía low cost a la que habíamos pagado 50 euros para volar de Atenas a Tel Aviv. Y yo pensé, ¿cómo pasa rápido la gloria de pasar del avión del rey a un avión low cost? En cualquier caso, lo que esta pequeña historia refleja, yo creo, decenas de historias parecidas que ocurrieron en los últimos años con altos militares, con gente del Mossad, con ministros, con profesores catedráticos, con expertos en el mundo árabe y con algún que otro periodista también. ¿Y por qué? ¿Qué pasó en los últimos años que empujó todo esto hacia adelante? Yo creo que todo arranca de verdad en el año 2011 con aquello que se llamó tan mal llamado las primaveras árabes, porque de primaveras tenían poco. Fueron más bien las revoluciones del mundo árabe, o si quieren, la tormenta de arena del mundo árabe. Vimos allí en ese momento cómo en varios países de la región, los jóvenes, por un lado, sobre todo estudiantes, a los que les pagaron los estudios en Egipto, en otros países, se apoderan de la calle para pedir un cambio, para pedir el final de la corrupción, para pedir la democracia. Y luego vienen las mujeres, mujeres que no tienen permiso para encontrarse con un periodista como yo a solas, en Egipto, por ejemplo, que tienen prohibido, que es considerado algo inmoral. De repente están por las calles en muchísimos países árabes millones de mujeres pidiendo un orden social distinto. Cherchez la femme, yo creo que la mujer es el principal agente de cambio en el mundo árabe, en el mundo musulmán, también en Israel, pero yo creo que en el mundo en general, en Oriente Medio, es y será un factor de cambio muy importante. También las mujeres pedían un cambio social. ¿Y por qué en ese momento? ¿Por qué en el 2011? Yo creo que más allá del protagonismo de los jóvenes y de las mujeres, se debió a que de repente había televisiones que se saltaban la barrera de la censura de las televisiones públicas. Había una siempre hasta principios de los 2000 en cada uno de los países árabes, que censuraban absolutamente todo lo que no fuese favorable al gobierno autocrático de esos países. Y de repente hay canales como Al Jazeera y Al Arabiya y otros que por cable se ven en todo el mundo árabe y que cuentan una realidad alternativa a la población, sobre todo a los jóvenes, que hay corrupción, que hay violaciones de derechos humanos, que hay falsificación de elecciones, etcétera, etcétera. Y todo esto explota aún más fuerte en el factor de cambio quizás más importante de la última década, las redes sociales. En el mundo árabe, también en Irán, que es un país musulmán no árabe, o en Turquía, hay una auténtica obsesión con las redes sociales. Sobre todo porque los medios de comunicación no son libres. Entonces no cuentan la verdad y para saber qué ocurre realmente necesitan esas redes sociales. Y eso convirtió a millones y millones de árabes y de musulmanes en ciudadanos digitales y de alguna forma cambió la realidad en muchos de estos países. Fíjense que las revoluciones reales en el mundo árabe en la última década ocurrieron en países como Túnez, Yemen, en Egipto, que son repúblicas. En las monarquías no hubo cambio de régimen. ¿Por qué? Porque el rey es el heredero del profeta Mahoma. Entonces grupos islamistas no van a derribar al heredero
del profeta Mahoma. Pueden provocar la caída de su primer ministro, de su ministro de Finanzas, de su ministro de Exteriores, pero no el rey. La figura del rey es intocable. Pero estas revoluciones generales, esta tormenta de arena de la que hablaba, afectó a 5 países que de hecho fueron destruidos. Son países que no existen como los conocimos durante todos estos años. Países como Siria, como Irak, como Yemen, como Libia y como Somalia. Esos países son destruidos y se empieza a preguntar una serie de cosas, sobre todo los jóvenes, ven que algo está cambiando, que ven que puede que sea el final de estos gobiernos dictatoriales que afectaron sus vidas durante tantos años. Pero yo les quiero contar una pequeña historia que les explica cuando entendí yo lo que estaba pasando en Oriente Medio. Fue en el 2012, 8 años ya. Recibo una invitación del ex jefe de la inteligencia saudí, Turki El Faisal, un príncipe que vive entre la sede de la CIA y la Casa Blanca en Washington. Fue embajador una época también, pero fue 15 años jefe de la inteligencia y está muy vinculado a todas las casas reales saudíes, incluida la actual. Turki El Faisal me llama, yo no sé para qué, voy a Washington, de ahí me dicen que me espera en Nueva York, en un hotel saudí, se llama el Hotel Pierre, y allí él me recibe, me dice, no, ninguna entrevista, aún no llegó el momento. De hecho, me dio una entrevista años más tarde, pero en ese momento no. Pero me dice, vamos a beber un café. Y me lleva al café del hotel y como en Sopranos aplaude, todo el mundo se va y nos quedamos solos. Y ahí me hace una serie de preguntas de un auténtico conocedor de la sociedad israelí para hacer ese tipo de preguntas sobre la juventud, sobre los porcentajes de movilización al ejército. Él sabía que yo tenía hijos que estaban a punto de reclutar, sabía de mí todo, absolutamente, de dónde venía, sabía mi historial, pero luego me dijo, señor Zimmerman, ahora le deja a usted preguntarme lo que quiera. Y yo le hice la pregunta que había traído desde casa, y es, ¿qué les pasó a ustedes? De hecho, ¿qué pasó que en el siglo XX la mayoría de los líderes árabes tenían una cosa en común y era el deseo de eliminar a Israel? Y ahora, a partir del 2002, ustedes hacen el plan saudí que se convierte luego en el plan árabe que es aprobado en Beirut, en la Liga Árabe, aprobado por toda la Liga Árabe y que por primera vez propone a Israel normalización a cambio en ese momento de acuerdos con Siria y con los palestinos. Hoy en día quedó los palestinos, Siria cayó de la ecuación por motivos obvios, por todo lo que ocurre en Siria en los últimos años. Y aquí escuchen con atención porque tiene que ver, esa es la misma respuesta que desde el 2012 escucho de príncipes, de ministros, de generales de toda la región, en Arabia Saudí, hasta en Qatar, o en Omán, o en Bahrein. Todos estos países me dicen exactamente lo mismo. Nosotros cambiamos por varios motivos. El primero es obvio, porque tenemos enemigos comunes. Tenemos la amenaza iraní de la que me había hablado el número 3 de los Emiratos. Me dicen lo mismo en Qatar también. También ellos temen a Irán profundamente, que está del otro lado del Golfo. Tenemos miedo de los grupos yihadistas mundiales como Al-Qaeda o como el Estado Islámico, Daesh, que nos amenazan a nosotros, nuestros gobiernos, y os amenazan a ustedes. Pero hay más. Y aquí empiezan las sorpresas. Me dice el príncipe Turki El Faisal, ya en la guerra de octubre, Yom Kippur, 1973, llegamos a la conclusión de que no podemos vencer a Israel en el campo de batalla. Entendimos en ese momento que los israelíes llegan a la guerra sorprendidos, de rodillas, no tienen reserva, podíamos haber casi ganado, y sin embargo pasan unas semanas y Israel gana la guerra, a pesar de la sorpresa del día del Yom Kippur, cuando la gente estaba en la sinagoga y tardó unos días hasta que consiguieron enviar reservistas al frente. Una guerra que es vista en Israel como una mancha negra real de nuestro historial, quizás la guerra más sangrienta, pero sin embargo los árabes en general, según Turki El Faisal, entendieron que la opción militar no existe más. Y me dijo, y hoy en día mucho menos, me dijo esto en 2012, mucho menos que en 1973,
porque Israel hoy en día, palabras de Turki El Faisal, es el país más fuerte entre Indonesia y Gibraltar. El siguiente motivo me dice, sois la Startup Nation, sois el país de las tecnologías. A pesar de la inversión en la seguridad, en la defensa, conseguisteis crear algo realmente único. Me citó él, tenéis más empresas en la Nasdaq en Estados Unidos que todos los países europeos juntos, los 28, incluyendo Gran Bretaña en esa época. Es cierto, Israel consiguió realmente hacer lo imposible en ese campo y hoy en día yo veo en los Emiratos la sed que hay por hacer joint ventures, por colaborar con Israel en el campo de la investigación y de la tecnología. Y el cuarto motivo es algo que yo desconocía en ese momento. Me dijo, no te olvides, yo estuve en enero en Arabia Saudí y lo vi eso de forma verdaderamente notable. Vas por la calle en Arabia Saudí y lo que ves es jóvenes, sobre todo jóvenes. 70% de la población tiene menos de 30 años. Lo mismo ocurre en los Emiratos, lo mismo ocurre en los demás países del Golfo Pérsico. Y según el Faisal, y oí esa misma historia decenas de veces después, para ellos las guerras del siglo XX de Israel con el mundo árabe son como las guerras de los romanos. O sea, algo lejano, histórico, y según ellos hay que mirar adelante. Y el hecho es que cuando ves la clase que hoy en día gobierna estos países, se encuentran muchos jóvenes. Yo vi varios príncipes de 35 años en Arabia Saudí, desde MBS a Abdulaziz bin Turki El Faisal, el hijo del jefe de la inteligencia. Soy un ministro muy destacado de 35 años. El líder de Qatar tiene 35 años, Atani. Vemos una nueva generación joven que está surgiendo y que de alguna manera empieza a pensar en cosas distintas. Yo creo que esto también es parte de lo que ocurre en este momento en los Emiratos, que quieren mirar adelante y que le piden a los palestinos que no sigan perdiendo la oportunidad de perder una oportunidad y que de alguna manera se unan a este tren rápido que está ocurriendo entre Israel y varios países del Golfo, empezando por Abu Dhabi, pero que seguirá a otros lugares. Desde el 2012 que me reuní con Turki El Faisal, me uní a una serie de forums secretos, discretos, en Europa y en algunos países del Golfo Pérsico 3 veces al año, en los que se reúnen 350, 400 personas de distintos campos, política, ejército, servicios secretos, universidades, periodistas, etcétera, para debatir sobre el futuro. Y allí me di cuenta de algo fascinante. Si en el 2012-13 el tema palestino era siempre el primero en la lista de prioridades a debatir, en el 2018, 19, 20 pasó a ser el sexto o el séptimo. O sea, si fuera palestino estaría muy preocupado, que realmente vi que algo está cambiando. Yo diría que en la opinión pública de estos países hay sensibilidad profunda hacia sus hermanos palestinos. En los gobiernos hay una especie de cansancio y de voluntad de seguir adelante, de resolver el problema palestino para poder dedicarse a las amenazas reales desde su punto de vista, Irán y los grupos yihadistas que amenazan sus gobiernos. Israel mantiene relaciones hoy en día, ya lo podemos decir, con muchos gobiernos del Golfo Pérsico y del mundo árabe. Un príncipe me dijo un día en diciembre del año pasado, 2019, cuando aún podíamos viajar antes del coronavirus, me dijo, Enrique, nosotros colaboramos en los campos de defensa y de inteligencia mejor que nadie. La colaboración es profunda, es seria, hay encuentros, hay reuniones, hay hasta entrenamientos militares conjuntos a veces, que duran ya años, incluso de la Fuerza Aérea. Pero un árbol no se puede mantener con una sola raíz. Hace falta otras raíces. Necesitamos que haya raíces de comercio, de industria, de cultura, de relaciones people to people, gente de los dos lados que se unan, que se encuentren, estudiantes, todo lo que no es relaciones militares y de seguridad. Y fue así que nació la Cámara de Comercio e Industria Israel,
países del Golfo Pérsico, los 6 países del Golfo Pérsico, y me propusieron ser el presidente fundador. Por eso fui allí en diciembre, me llamaron de Abu Dhabi y les conté sobre la idea, aplaudieron inmediatamente y hablaron de 2 vías. La vía bilateral, que en el futuro, según decían, será posible. Ellos sabían seguramente que las relaciones se acercaban, aunque no me lo dijeron en ese momento, pero sí me dijeron también hay otra opción interesante y es triángulos. Vamos a pensar en países con los cuales podemos de alguna manera nosotros, ustedes y ellos llegar a triángulos comerciales de los que sean lo que ellos definieron como win-win-win, o sea, beneficiosos para todos. Y una vez más, pensé yo en México y en Ilán como uno de esos puntos que pueden ser parte de esta relación que se está de alguna manera creando. Creo que también España, que fue la anfitriona de la Conferencia de Paz de Madrid, también es un país que tiene muy buenas relaciones con ellos. Acaban de construir el tren rápido de Meca a Medina por 9.000 millones de euros. Ellos también pueden ser parte de ese triángulo. Yo creo que aquí Ilán con América Latina y con México en particular puede ser parte también de todo esto y puede ser muy, muy importante. En cualquier caso, yo creo que lo que estamos viendo y lo que empezó, en enero fui a Arabia Saudí y recuerdo que al llegar allí estuve en un partido del Barcelona, en un torneo que hicieron allí en Jeddah, y estaban todos los príncipes y me llamaron a lo que llaman el Royal VIP, y había un palestino allí que me grita en hebreo, Ají mata o sepo, hermano, ¿qué haces tú aquí? En hebreo. Y yo miro y veo a Jibril Rajoub, que es uno de los hombres fuertes de la autoridad palestina, que el embajador español me dijo al oído, están preparándole como sucesor posible de Mahmoud Abbas, el actual presidente que tiene 84 años, está bastante enfermo, tiene miedo del coronavirus, está encerrado en su casa y de alguna manera Jibril, según decía el embajador español, puede ser el que lleve, el que de alguna manera sea uno de los posibles delfines en el debate, la lucha, el duelo que va a empezar muy pronto. En cualquier caso, los príncipes sabían perfectamente que un israelí estaba allí, vinieron a mí y me dijeron, ven a Riad pronto y presenta a la Cámara de Comercio. Y marcamos para marzo, pero obviamente marzo estaban los países cerrados, no había transportes aéreos y ahora acaba de ser todo esto marcado para enero, el día 8 de enero. Vamos a ver si esto es posible o no. En cualquier caso, yo creo que estamos ante una revolución, no solamente con los Emiratos, sino también con otros países de la región. Yo creo que los próximos acuerdos pueden llegar a ser, en primer lugar, con Bahrein, un país pequeño, que es una especie de barrio o de país satélite de Arabia Saudita, que ya tiene un acuerdo escrito, un borrador de acuerdo con Israel, pero está a la espera de recibir la luz verde por parte del príncipe Mohammed bin Salman. Yo creo que Omán está aún redactando un documento, pero puede estar redactado muy rápido también, y está también a la espera de ver qué hace Bahrein. Sabemos que los generales saudíes, los generales de Sudán están también preparándose para poder establecer con Israel relaciones, porque quieren salir de la lista norteamericana de apoyo de países que apoyan el terrorismo, y eso es parte de la salida. Y sabemos que está también Marruecos, un país que de hecho israelíes visitan, más de 100.000 israelíes todos los años visitan Marruecos con pasaporte israelí, hay vínculos económicos secretos, pero en cualquier caso en Israel hay 1 millón de personas que tienen vínculos con Marruecos, que son descendientes de marroquíes. Yo creo que Marruecos estará allí y la corona será Arabia Saudí, donde realmente yo creo que cuando Mohammed bin Salman sustituya a su padre dentro de 1, 2, 3 años, el rey Salman, que está muy enfermo y que tiene 84 años, cuando eso ocurra vamos a ver probablemente un acuerdo entre Israel y Arabia Saudí. Ya en este momento los aviones israelíes que vuelan a Emiratos empiezan a sobrevolar territorio saudí por la primera vez,
Y yo creo que todo esto va a ser muy importante en el juego de sillas y de coaliciones. Si yo recuerdo que ahora, si supiéramos hace unos años, iríamos a ver vuelos directos de 3 horas entre Tel Aviv y Abu Dhabi o Tel Aviv y Dubái. Que si supiéramos que muy pronto vamos a ver, cuando se acabe el coronavirus, a miles y miles de israelíes sustituyendo a Turquía y visitando a Abu Dhabi y a Dubái para hacer sus vacaciones. En los hoteles, sobre todo de Dubái, supongo yo, allá enormes preparativos. Yo creo que vamos a ver cambios muy, muy importantes, pero no hay que olvidarse de una cosa. Como siempre ocurre cuando hay buenas noticias en Oriente Medio, hay los spoilers. Hoy mismo el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, se desplazó a Beirut para reunirse con el líder de Hezbollah, que es el brazo iraní, de hecho, en Líbano, para de alguna manera, aunque unos son suníes y otros son chiitas, para hacer una especie de alianza frente a Israel. Está también Turquía, de alguna forma, que juega en esta alianza. Turquía, que por otro lado tiene $6.000 millones al año de intercambios comerciales con Israel, pero eso no implica o no impide que su presidente, el sultán Erdogan, intente de alguna manera encabezar el frente de rechazo, aquellos que están contra las alianzas que se están creando entre Israel y los países del Golfo Pérsico. Hay que recordar una cosa, y estoy concluyendo para permitir vuestras preguntas. En Medio Oriente nada es lo que parece. Y estamos en este momento ante cambios que ni nosotros mismos entendemos lo importantes que pueden llegar a ser en la próxima década, en la próxima generación. Yo recuerdo a Shimon Peres, al que estaba muy cercano, que veía una vez por semana, que 2 meses antes de fallecer me recibió en su casa y me preguntó: ¿en qué andas con el mundo árabe? Porque se enteró de los viajes, de este viaje del 2018 y otros. Y yo le conté, y él me respondió: me pregunto qué pensaría Ben Gurión, mi mentor, si supiera lo que está ocurriendo entre Israel y algunas potencias árabes suníes. Me dice, él justamente cuando creó a Israel entendió que Israel podía ser destruida por estos países y lo que hizo fue crear una alianza alrededor con la segunda cadena para de alguna manera asfixiar la cadena de países alrededor de Israel que querían el fin de Israel. Entre ellos algunos de los países con los que hoy en día empezamos a tener paz, como Egipto, como Jordania, como Arabia Saudí, etc. Y él hizo una alianza con Irán, el Irán del Shah, o también Turquía de alguna manera y Sudán, para intentar de alguna forma asfixiar a esos países que querían atacar al Estado recién creado de Israel. Y me dijo Pérez, ahora se dio la vuelta el tema. Ahora tenemos problemas con la segunda cadena, pero con la primera estamos desarrollando todo tipo de contactos que pueden llegar a cambiar el futuro de Israel. De alguna manera, yo creo que lo que estamos viviendo con los Emiratos, lo que vamos a vivir probablemente en los próximos años con otros países árabes del Golfo Pérsico, es una oportunidad de segunda independencia de Israel. Preguntas, por favor. Muchísimas gracias, querido Enrique. Gracias por tu tiempo y tu voluntad de compartir. Voy a comenzar con las siguientes preguntas. La primera es de Victoria Reimers. ¿Piensas que en la juventud palestina existe también esta tendencia de cambio hacia Israel? Ojalá, pero tengo mis dudas. Yo creo que la juventud palestina hay que distinguir entre Gaza y Cisjordania. Infelizmente hay 2 Palestinas, no una. Yo creo que en Gaza ellos están bajo una propaganda continua por parte de Hamas, que gobierna Gaza, y de alguna manera Hamas, si reconociese a Israel, si hiciese lo que los Emiratos están haciendo, dejaría de ser Hamas. O sea que de alguna manera ellos están intentando mantenerse en el poder, aunque están en una situación
terriblemente difícil, la más difícil desde la creación de Hamas en 1987. Yo entrevisté a todos sus líderes y creo que nunca estuvieron contra la pared como están en este momento económicamente, incluso ahora con la ola de coronavirus que empieza en Gaza. En Cisjordania la situación es quizás menos mala, pero es verdad que yo creo que no es lo mismo que lo que ocurre en el resto del mundo árabe. De alguna manera, los medios de comunicación, de alguna forma, la ruptura en los últimos años en cualquier tipo de negociación entre Israel y la autoridad palestina, piensen que de hecho no hay contactos oficiales hace años entre las dos partes. Los únicos contactos fueron en temas de seguridad. Y cuando Israel anunció que iba a anexionar partes de Cisjordania, incluso eso fue interrumpido por la primera vez. Yo sé que Abbas tiene la intención de devolverlo, porque le interesa a él también, pero no lo quiere hacer ahora para que no se interprete como una victoria israelí cuando están reanudando relaciones o cuando están estableciendo relaciones con los Emiratos. En cualquier caso, nos queda mucho trabajo. Yo pienso que lo mismo que hizo Israel en las redes sociales con los países del Golfo, debería hacerlo también con la juventud palestina. Interesante, muy interesante, Enrique. Tengo otra pregunta de Sara, que dice, ¿qué va a pasar bueno, más bien la primera pregunta es, ¿cómo reaccionó los grupos religiosos ortodoxos en Israel ante esta situación? Ante los Emiratos, me refiero, ¿no? Se Exactamente. refiere Sara. Pues es difícil, Sara, que alguien diga no a una paz en la que obviamente no es verdad que Israel no haya pagado ningún precio. Hay un precio. Hay un precio, vamos a verlo en las próximas semanas. El precio es, en primer lugar, fue la anulación de la intención declarada de anexionar partes de Cisjordania. Aunque el gobierno diga que lo puede volver a hacer, lo veo muy difícil en los próximos años, tanto si gana Trump como si gana Biden en Estados Unidos. Yo creo que si gana Biden aún menos, vamos a ver algo así en este momento. Jared Kushner, que es en este momento el cerebro, el yerno del presidente Trump y quien llevó todo este proceso y sigue llevándolo, él lo dejó bien claro. O sea, el tema de anexión de Cisjordania queda aparcado y de alguna manera es parte del acuerdo de Israel con los Emiratos. Luego están temas muy delicados, como por ejemplo los aviones. Según el New York Times, según Yediot Ahronot, Netanyahu de facto en la mesa de negociaciones aceptó que aviones F-35 y quizás también F-18, que son ultra sofisticados, sean vendidos por Estados Unidos en operaciones de 10.000 millones de dólares o más a Emiratos. Y dentro de Israel hay un debate. Hay quien diga eso es peligroso, pero hay quien diga eso es una ventaja porque en realidad estos aviones apuntan a Irán, que es un enemigo común de Israel y de ninguna manera a Israel. Y hay el compromiso de Trump y de Kushner y de los demócratas en Estados Unidos de mantener la ventaja cualitativa de Israel frente a los países árabes. Lo que está por ver si realmente se respetará o no, yo espero que sí. En cualquier caso, yo creo que son muy pocos, si es que hay alguien en Israel que se ha atrevido a decir públicamente que esta paz es una paz negativa, porque Israel puede realmente ganar aquí cosas extraordinarias. O sea, piensen, por ejemplo, en el tema económico. Israel hoy en día exporta 35% a la Unión Europea. Son 27 países ahora. Israel con 500 millones de personas, Israel exporta a ellos 35%. A Estados Unidos un poco menos. Europa está en vísperas, si no está ya, de una crisis importante y de otras crisis que van a venir. Israel necesita nuevos mercados. China, la India pueden ser nuevos mercados. Pero si se abre un mundo musulmán de 1.600 millones de personas, basta que la mitad de ellos sean favorables a negocios con Israel, a recibir
desarrollos médicos israelíes, a recibir tecnologías israelíes. Es realmente una oportunidad que puede convertir a Israel, puede de alguna forma empujar a Israel hacia arriba económicamente de forma verdaderamente notable, sobre todo en un momento como el de ahora, en el que tenemos 850.000 desempleados a raíz del coronavirus y hay un ambiente problemático y difícil en el tema económico en Israel. Y por lo tanto, yo creo que los Emiratos pueden convertirse, como decía al principio, solo en la primera luz al final del túnel, pero yo espero que se unan muchas luces más, diplomáticamente y económicamente, lo que puede ser muy significativo para la próxima generación en Israel. Así esperamos todos, querido Enrique. Nos pregunta nuestra amiga May Zambra, que la conoces bien también. Dice, ¿quiénes son las personalidades israelíes que iniciaron el acercamiento con los países del Golfo? Bueno, es una historia, como siempre ahora, cuando las cosas van bien, empieza la lucha por el reconocimiento quién fue. Yo creo que Rabin y Pérez ya pusieron la vista en los países del Golfo. Empezaron ya entonces. Desde luego, Pérez hace 20 años, Rabin incluso entre el 92 y el 95. Yo fui el último que entrevisté a Rabin y me acuerdo el día 3 de noviembre del 95, 24 horas antes del asesinato, él hablando sobre ese tema, el tema de las posibilidades económicas que se abren ante Israel en el Golfo y en el Magreb también. Habló también del norte de África, de Marruecos, etcétera. O sea que es posible que los primeros pasos los hayan dado ellos. En los últimos años yo creo que Benjamin Netanyahu, probablemente lo mejor que él hizo en estos 11 años, que es primer ministro consecutivos, tiene que ver con la llamada opción regional. Yo creo que Netanyahu entendió la importancia, el potencial extraordinario que esto puede llegar a tener, lo entendió, lo alimentó. Debo decir que es respetado en algunos de estos países, aunque ellos también buscan un vínculo con la oposición e incluso con el presidente de Israel para enseñar que su relación con Israel no es una relación partidaria, sino una relación estatal. Yo creo que en los últimos años el personaje que hizo más en ese sentido y que realmente construyó la relación en el momento clave, en el money time, si queremos, entre Israel, Arabia Saudí, Israel, Emiratos y también otros países, es Yossi Cohen, el actual jefe de los servicios secretos Mossad, que visitó muchas veces estos países en los últimos años y de alguna manera alimentó y empujó todo esto y utilizó también los servicios de la Casa Blanca para conseguir acercarnos a estos países, a tal punto que hay quien diga en el mapa político israelí que cuando un día Netanyahu no esté más, existe la posibilidad de que Yossi Cohen sea un candidato a primer ministro dentro de 4 años, porque le falta un año y luego necesita 3 años fuera del sistema político, pero dentro de 4 años puede serlo, sobre todo si continúa este proceso de normalización entre Israel y potencias árabes. Qué interesante. Una pregunta más. ¿De qué manera este acuerdo de paz impacta de manera positiva al mundo y en especial a los países de Latinoamérica? Yo creo que el mundo en general y Latinoamérica, en general estamos acostumbrados a recibir de esta región en los últimos años malas noticias. Los pesimistas normalmente tienen razón, pero a mí me alegra profundamente decir que en este caso los optimistas ganaron, quizás por primera vez en mucho tiempo. Yo creo que realmente esta apuesta por la visión regional del futuro de Oriente Medio, de la que yo me siento parte en la última década, yo creo que se justifica, que enseña el extraordinario potencial actual y futuro para Israel por todo esto, y creo que muchos países del mundo se quedaron simplemente boquiabiertos porque desconocían la profundidad de la relación que se fue forjando poco a poco de forma muy sabia, con mucha jojma, con mucha inteligencia, paso a paso. Yo creo que se hizo algo
una apuesta en el futuro, y me parece que esto puede tener un efecto también en América Latina, y te diré por qué, Isaac, porque como tú sabes, en América Latina hay una población judía importante, pero hay también una población árabe muy importante. Y esa población árabe que ve de repente, descubre otro Israel, escuchando lo que dicen en el Golfo Pérsico, escuchando la forma como se ve a Israel en el Golfo Pérsico. Entonces Israel no es el país ocupante, aplastante, que lo único que sabe es comerse la sangre, beberse la sangre de niños palestinos al desayuno. O sea, Israel tiene otro potencial, tiene un potencial económico brutal, tecnológico, tiene vínculos con países árabes, respeta países árabes, está dispuesto a a intercambiar embajadores, a enviar turistas, a tener relaciones económicas, a reconocerse mutuamente. Yo creo que Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, y de alguna manera también Asia, ven ahora a Israel con otra perspectiva, con otros lentes, si quieres, gracias a este acuerdo entre Israel y los Emiratos, ya que todos adivinan que es solo el principio de un proceso importante. Interesante. Enrique, tú y yo hemos platicado de esto y de hecho tú me comentaste que Netanyahu pues ha sido su logro más importante que ha tenido en toda su carrera. De hecho, Sheila Safran nos comenta aquí que Netanyahu fue el mastermind de todo este acuerdo. ¿Qué opinión tienes a ese respecto? Yo creo que llamarle a él mastermind es parcialmente correcto. Dije antes, yo creo que Yossi Cohen, que fue nombrado por él, hizo parte importante del trabajo. Es cierto que Netanyahu, realmente hay que entender las distintas etapas de Netanyahu. Netanyahu, de alguna forma, hay como un desfaz, ya te lo comenté en persona varias veces, Isaac, entre lo que él dice públicamente y lo que él hace entre bambalinas. Yo tengo varias horas de conversación en los últimos años con Netanyahu y muchas veces le pregunté, ¿por qué usted no dice lo que me está contando a mí aquí? Y él lleva ya años hablando de las opciones. Él me pedía a mí y a otros que teníamos contactos en el Golfo de que le informásemos de todo lo que ocurría, y de alguna manera él se montó todo el puzzle y no hay duda de que mantuvo. Yo creo que pronto vamos a saber sobre viajes que él hizo a capitales árabes en momentos decisivos. Realmente yo creo que en este aspecto lo único que puedo decirle, y de hecho lo hice, es felicitarle y decirle que ahora llega el momento importante de verdad, porque ahora hay que gobernar y llevar las cosas de forma que permita que los Emiratos realmente sean solo el primero y haya una reacción en cadena con otros países. Hay que entender que estamos en vísperas posibles, potencialmente, de un cambio estratégico radical en la región. Del papel de Israel, el sueño de Ben Gurión puede cumplirse, y es que el mundo árabe acepte a Israel, y no solamente esto, que Israel se convierta en la superpotencia que de alguna manera de la región, que puede ayudar a todos estos países alrededor, siempre tomando en cuenta una cosa, siento tener que a veces echar agua en ello, pero es la realidad. Los spoilers, aquellos que quieren destruir todo este proceso, están allí y van a intentar, sobre todo en los momentos críticos para ellos, cuando ellos ven que hay progresos entre Israel y el mundo árabe, van a intentar hacer todo lo posible por abortar este proceso. No podemos darles a ellos esa oportunidad. Interesante, pues ojalá y se convierta en una realidad el sueño de Ben Gurión y que pronto veamos todos los países árabes junto con Israel formando una región potente e importante del Medio Oriente. Bien, pues Enrique, muchísimas gracias. Te agradezco en nombre de todos los participantes tu presentación. Al igual a todos y cada uno de ustedes que se unieron a este evento, les agradezco mucho y les reitero que en ILA nos encantará escucharlos a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y disfruten todos de este precioso domingo.
Gracias, Enrique. Gracias, Hasta querido luego. Isaac, y hasta siempre. Y mucha salud para todos. Gracias. Bye. Hasta pronto.